Estamos en un episodio más de El Infierno de Dante, ya grabando en directo con el señor Juan Ortelli. Hermano, creo que tu micro está desactivado. Cuando gustes puedes ahí activarlo. Ahí está, ya te Ahí estamos, escucho. ¿no? Te Ahí oigo, te estamos. oigo, te oigo. ¿Cómo estás primero que nada? ¿Qué dice la vida del señor Juan Ortelli? Bien, amigo, gracias por la invitación. Contento de pasar por tu canal y charlar un poquito con vos. Pues hermano, te lo he dicho en ocasiones separadas, ¿no? Creo que somos el mexa y el argentino que mejor se llevan actualmente en el juego, que no es netamente por negocio o que tú te voy a traer, me vas a llevar o así ya está. Pero hay muchas cosas que últimamente se han suscitado, que por eso te invité a tener esta plática, ¿no? De tratar, hasta en el título puse que mexicano tragatacos habla con el argentino come pizzas para intentar reconciliar a sus países. Obviamente pues hay cosas que ya están y que siempre van a estar, ¿no? Pues en la idea de la rivalidad eterna de México contra Argentina. Pero pues hay cosas que yo creo que la gente no entiende que son parte de un llamado kayfabe. Y hay otras cosas pues que sí se tornan algo más personales, ¿no? Pero de entrada, pues acá venimos a hablar primeramente por el bien del juego, del movimiento, del bar, el rap y todo ese rollo. Y pues obviamente a debatir quizá algunos puntos en los que no estemos de acuerdo, porque no necesariamente no tenemos que estar de acuerdo en todo, pero pues esto es nada más una introducción para la gente y pues lo que quiere esperar o lo que puede esperar de esta tremenda plática, ¿no? Primero que nada, Juan, ¿cómo ha estado el trabajo últimamente? ¿Qué has hecho? Hablábamos en la semana de, pues hacer la plática. Me comentabas que andabas acá, que andabas allá. ¿Qué show? ¿Qué ha sido tu trabajo últimamente, ¿no? Para la gente que no te conoce tanto o que no sabe más allá de tu trabajo mediando y siendo pues uno de los comunicadores de Liga Bazooka, ¿no? Que dicho sea de paso, y acá siempre se reconoce que pues es la liga más viral, no sé si de habla hispana o en general, no sé si tengas ese dato tú, si ahorita alguna liga maneja mejores números, pero Yo creo que no, creo que a nivel mundial, hoy por hoy Bazooka domina, obviamente con sus particularidades, ¿no? Como cuando claro, dominaron los filipinos el Flip Cup, mercado, que eso no implica que fueran la, la la liga potencia, ¿no? favorita de los americanos tampoco, o sea, simplemente que por una cuestión de viralidad dominaron durante muchos años, hasta creo que hasta la llegada de nuestra, ¿no? De los argentinos y todo lo que pasó, sobre todo el año pasado, creo que fue un año donde después de lo que había sido el startup, digamos, el regreso y el startup de ese regreso en 2022 y, y 2023, el 2024 fue un año muy especial en Argentina porque todas las batallas de freestyle de plaza empezaron a hacer su exhibición o su división aparte de escritas. Hubo más de 100 eventos registrados de batallas escritas el año pasado en Argentina. Fue medio como Ok, un boom, una locura, que obviamente derramó de lo que pasó con la liga, también con esa impronta que tiene el Deto, ¿no? Y con todo el laburo que hicimos de comunicación y demás. Y después, bueno, yendo a lo que preguntabas, eh, la verdad que, bueno, yo estoy escribiendo un libro que es sobre la historia de las batallas, que es como mi proyecto central hace ya muchos años, pero bueno, este año la verdad es que ha habido mucho movimiento, mucho cambio. Yo tuve un par de mudanzas y demás, y en el medio trabajé en un proyecto que va a salir dentro de algunas semanas, que tiene que ver con los 20 años de Red Bull Batalla, ok, trabajando un poco con toda la bibliografía de los orígenes de Red Bull Batalla, de todo un montón de información del 2005 y de estos 20 años que se perdió en el tiempo y que yo tenía ya muy avanzada esa investigación para mi libro,
pero que también me sirvió para volver a contactar a algunos personajes claves, tanto de esa primera edición como de estos 20 años, y repasar algunos datos nerd, ¿no? Ok, Así que la verdad que ese ha sido como el proyecto en el que he estado involucrado en los últimos 2 o 3 meses, y ha sido un proyecto muy, muy lindo, la verdad que estuvo bueno, porque también noté un cambio también en mi escritura, después de tantos años, notar un cambio en la escritura o una mejoría ahí cuando ya tenés tu manera de escribir ujú, tan marcada, ¿viste? Como que estuvo bueno. La verdad que fue muy lindo todo ese proceso, y a la vez creo que tuvo que ver con algunas lecturas con las que estuve metiéndome, sobre todo a principios de año, claro. y que se vieron como reflejadas en eso que yo me puse a escribir. Pero ¿te refieres a lecturas de temas de otros estilos que influenciaron tu nueva forma de escribir o cómo? O sea, No, de autores, de autores. Por ok, ejemplo, hay un libro muy importante que para mí ha sido muy importante este último tiempo, que es un libro que igual es viejo, salió a finales de los 90, principios de los 2000. Mirá, te lo voy a enseñar. ok, Que es este libro que se llama Mientras escribo, de Stephen King, ok, que es como una biografía de él, de su carrera, pero en realidad es como un manual de escritura, pero es un poco su biografía también. ok, Yo nunca fui un lector nunca me interesó el género de terror, y tampoco fui un lector así de Stephen King puntualmente, pero siempre conviví durante 20 años con un compañero de trabajo en la oficina, justo tipo mi compañero de al lado, que era Pablo Plotkin, que es una de las mejores firmas de Latinoamérica, y él siempre fue un gran fanático de Stephen King y siempre me hablaba de él. Y este libro cuenta un poco eso, como la carrera de Stephen King, que vos sabes que es un gran bestseller, eh, y que tiene una escritura que además, o sea, es muy prolífico porque ha hecho, no sé, como 40, 50 libros, no sé, no para de producir, pero a la vez cuando lees este libro es como que te das cuenta el humor que él tiene, o sea, tiene un humor espectacular, o sea, ujú, es gracioso el libro por momentos, lo cual es una rareza viniendo de un tipo que debería ser parco y no sé, y medio como un carcamán así, un extraño carcamán oscuro y nada que ver, es un tipo súper copado que empezó a escribir de grande, que al mismo tiempo fue padre, ¿viste? Padre de creo que 3 hijos universitarios, que estuvo a punto de morir por un accidente de autos a finales de los 90 mientras escribía ese libro. ok, Un poco habla de esa rehabilitación que estuvo involucrada en el libro, eh, y nada, y de sus métodos de escritura, ¿no? Y sobre todo de autoedición, que creo que también para el battle rap es muy importante, como la autoedición y aprender a cortar material, digamos, no comprimirlo y acelerarlo, sino saber elegir. claro. Siempre para la escritura en general es muy importante, y creo que en el battle rap se nota, sobre todo en la elite, ¿no? Los que también pasan la escritura común de cualquier género, Ujú, pero los que saben elegir mejor su material son los que prevalecen, ¿no? O sí, sí, sí. sea, Oye, ¿y cómo influenció este libro? O sea, me parece muy interesante que hablaste de la influencia justo y nos hablaste un poquito del libro. ¿Qué crees que te cambió a esta altura de tu carrera? Que ahorita nos preguntan en el chat, saludos a la banda que está en el chat, nos preguntan sobre tu etapa en Rolling Stone, que ahorita podemos ir para allá, que sería muy interesante también, creo que nunca te he escuchado hablar sobre eso.
Pero, ¿cómo crees que influyó esto a estas alturas de tu vida? Pues, ¿no? Que llevas ya, no sé cuántos años llevarás de carrera, 25, 20, 30, Sí, ¿cuántos? más, casi 30 años. Ujú. Yo empecé a escribir sobre, bueno, empecé a escribir en Rolling Stone. Yo llegué a la ciudad de Buenos Aires en el 2001. Ajá. Ya había escrito en un semanario, había escrito sobre bandas en un semanario a finales de los 90 en mi pueblo, en San Rafael Mendoza, Ujú. en un pueblo de montaña. Eh, Todo en realidad empezó porque en una gira de Control Machete en el 98, ellos pasaron por mi pueblo y yo los reconocí en la calle, me bajé del auto de mi padre, que en ese momento íbamos para casa, estábamos pasando por el centro, nosotros vivíamos muy cerca del kilómetro cero de la ciudad, sobre la librería de mis abuelos. Ajá. Mi abuelo fue librero de toda la vida y la librería de mi abuelo era como la librería del pueblo. Y estábamos ahí a pocas cuadras de la librería y veo a Pato, Fermín, Toy eh, y al productor de los Cypress Hill que estaba acompañándolos a ellos en esa gira. Ujú. Eh, y nada, y me bajo del auto, mi viejo no entendía nada, ¿viste? Mi papá no entendía nada. Me bajo del auto y lo saludo. En esa época también era una época muy especial porque en esa época estaba el MTV Lingo, Ujú. que seguramente te acordás, y fue muy, pero igual era muy loco porque era para ellos, no sé, el disco de ellos había salido hacía menos de 6 meses y, y había un Qué pibe disco era? ¿No recuerdas? y mucho barato. Mucho barato, ok. Y ese disco fue una explosión para nosotros porque además, o sea, como pudimos ver como todo el estilo, o sea, un poco cómo se vestían los cholos y todo el estilo como del hip hop barrial, de alguna manera. Y imagínate que en esa época acá lo único que había era un video que era Vengo del Oeste de Sindicato Argentino de Hip Hop. Ujú. Era lo más parecido a eso, pero era casi como una imitación a la vez del hip hop chicano y mexicano y de la costa oeste de los Estados Unidos. Nada, y cuando los vi en la calle me bajé, los saludé y ellos tampoco lo podían creer porque yo tenía 15, 16 años y los había reconocido en un pueblo, ¿viste? O sea, el disco Ajá. acababa de salir, era la primera gira que hacían ellos. Eh, Era una gira promocional y habían ido por tierra porque estaban yendo a Chile. Y en el medio se ve que cerraron un par de bolos. Ellos estaban con un manager mexicano que después fue el manager en México de Solo lo Solo, de los españoles Solo lo Solo. Ok. Y bueno, me preguntaron dónde era un lugar que les habían dicho que se llamaba La Fusta, que era un lugar para ir a comer carne, una parrilla. Los llevé a La Fusta, me invitaron a comer, después me invitaron al show, me dieron una cámara, filmé el show y me acuerdo que estando en la Ah, van, madre. esperando para entrar al boliche, yo en esa época me estaba empezando a fumar porro y la van estaba llena de olor a porro, a full, porque a todo esto, bueno, ellos me habían pedido que les consiguiera porro también y yo era un niño, ¿viste? Entonces fui a mi dealer de esa época y le pedí porro. Bueno, cuando. Toda esa. Imagínate, Fermín con el gorro de Control Machete que aparece en el video de Me Comprendes Méndez con el logo de Control. O sea, Ujú. para nosotros era una locura porque. Y más para mí, viviendo en un pueblo, porque esa ropa no existía en mi pueblo, ¿entendés? O sea, ni siquiera esos gorros que no era como el típico gorro de lana que se dobla, era como un gorro que no tenía doblez, ¿viste? Era el Sí, sí, gorro sí. así, El ¿viste? Bien, recto, nada más así, el con el recto, logo recto. pegado, sí. Exacto, exacto, que yo me acuerdo de estar en la habitación del hotel, nosotros hablando mucho, yo diciéndole, a mí me gustaban los curiaki en esa época, y ellos diciéndome que no les gustaban los curiaki y les gustaban más babasónicos, porque babasónicos en esa época, sobre todo los primeros dos discos de babasónicos eran rapeados, tenían Ajá. mucha influencia
de la onda surfer del oeste de los Estados Unidos y de Jane's Addiction y de un par de grupos, y claramente de Cypress Hill también, de Beck, de un montón de cosas que se habían copiado, ¿viste? Como que se habían agarrado como el flow de esa movida, y como los Control eran de toda la escena esa regiomontana, ¿no? Como que eran ahí regios, entendían bien de cuál era el palo de lo que querían hacer los Babasónicos, y yo decía, Babasónicos, yo odiaba a todos los seguidores de Babasónicos, porque en mi pueblo había muchos Babasónicos, muchos seguidores de los Babasónicos, Ok. y eran todos pijos, así, todos chetos, ¿entendés? ¿Como, Todos, como fresones o qué? claro, todos Ok. fresones, ¿viste? Yo decía, ¿cómo puede ser que les guste Babasónicos? No entendía, ¿viste? Y me acuerdo que me probé el gorro de Ah, Fermín no, y qué anécdota, perro, qué me miré al anécdota. espejo, me miré al espejo y lo miré a Fermín, y Fermín me dice, te lo mira Pato, lo mira todo, y dice, Juan cree que se va a quedar con mi gorro. Ah, no Y se ríen, mames. tipo. Y tengo mucha memoria y me acuerdo mucho de eso, de muchas de esas cosas, ¿no? Y fue un flash porque yo por dentro decía, no, yo quiero que me lo regale, y no me lo iba a regalar ni a palo. Oye, Pero pero o bueno, sea, bajaste, estando. bajaste literal, o sea, toda esa convivencia con ellos es porque te bajaste del carro de tu papá y lo saludaste. Claro, 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 claro. Y tipo, me acuerdo de ir al lugar que se llamaba Garage, era Ajá, literalmente un garage viejo, tipo donde había una disco en San Rafael. ajá. Y me acuerdo de estar en la van esperando para entrar, toda la van llena de humo de porro, A la y madre. mirarlo a Pato así, ver ponerle que habrá sido mayo, junio, por ahí. Mi pueblo es un pueblo de montaña muy frío, ¿viste? Nieva todos los años y todo. Y me acuerdo de estar así, mirando las ventanas empañadas, la figura de Pato, y decir, no, yo quiero, quiero estar en el mundo de la música, o Claro, sea, claro, claro, para claro. siempre. O sea, esto es lo mío. Y yo ya tenía bandas y todo, pero cuando me pasó eso, como que me di cuenta que lo mío no era tanto la música, sino como estar alrededor de los artistas, ¿viste? Ok.